La fe, mis amores, hace tiempito que no pongo nada en YouTube, lo sé. Pero esperemos que, ¿verdad? Exactamente lo que estoy viendo para el reportaje de esta luna llena, con todo y que pues todavía está tarde. Pero en fin, que, que sea el comienzo, efectivamente, de poder hacer esto más a menudo. Así que empecemos por el principio. Y en este caso quiero decir que el principio es hablar de cómo se ve astrológicamente la cuestión de la luna nueva desde afuera, ¿verdad? Sin mirar demasiado los detalles, los tránsitos individuales y particulares, sino más bien las formas, las líneas, las figuras geométricas con las que estamos trabajando. Y lo más que me llama la atención, sinceramente, es que tenemos una combinación bien curiosa e inusual de lo que se le llama una gran cruz, ¿verdad? Que son cuatro, no una, no dos, no tres, cuatro, cuatro cuadraturas, formando a su vez, porque es la naturaleza de las cuadraturas, ¿verdad? Es un ángulo de 90 grados. Cuando tú tienes tres ángulos de 90 grados, tú tienes también, ¿verdad? Una oposición. Tienes una línea recta de 180. Pues, cuatro cuadraturas, tienes entonces, por extensión, dos oposiciones que forman una cruz. Por eso se le llama una gran cruz. Y eso, ¿verdad? De buenas a primeras, ya me dice algo como astrólogo, ¿verdad? Primero que puedo esperar que las energías y o el movimiento durante la luna llena sean lentos o que no haya prácticamente ninguno, ¿verdad? Ninguna acción sobre todo. Porque las cruces, las grandes cruces así, eso es lo que representan, ¿verdad? Que hay por lo menos entre cuatro posiciones, tanto conflicto y tanta oposición, que por lo menos entre esos cuatro no se logra ver ningún tipo de movimiento, ¿verdad? Cuando hay oposiciones, son decisiones, hay que decidir entre dos cosas, ¿verdad? Y técnicamente se puede, pero haciendo mitad de las dos, si quieres hacer las dos a la misma vez, las cuadraturas pues son conflictos. A menudo hacer de una activamente le resta a la otra. Cuando tienes eso cuatro veces, prácticamente no se puede hacer nada. Habiendo dicho eso, ¿verdad? Esta es interesante porque no solamente hay una gran cruz, sino que como mismo hay una gran cruz, tenemos dos triángulos de oportunidad. Dos triángulos de oportunidad que ambos conectan con específicamente la oposición de la luna llena, ¿verdad? El Sol con Pluto en un lado y la luna con Marte en retrógrado en el otro. Y pues los triángulos de oportunidad se llaman triángulos de oportunidad por eso mismo, ¿verdad? Te crean oportunidades, te abren camino en alguna dirección o te forman algún tipo de agujero por el cual te puedes meter para que sí haya algún tipo de acción o decisión o movimiento. Y en este caso nos dan dos escapes a toda la presión, ¿verdad? Que tenemos acumulada. Eh, Así que ahora sí, entremos en detalle, hablemos de eso un poquito más de cerca. La perspectiva de los seres desde las cartas, para mí, ¿verdad? Hablan de un éxito grande que debe estar, ¿verdad? Cayendo en su sitio, sino en la misma luna llena, a partir de lo que sucedió en los últimos 18 meses. Es un ciclo que comenzó no en la última luna nueva en Cáncer, sino la anterior, que fue entonces en junio del año pasado, un año y medio. Eh, Tenemos primero, ¿verdad? Que terminamos de asegurar un gran éxito, que puede que no se traduzca, ¿verdad? En mucho dinero o flores, carrera redimida ni nada por el estilo, pero que, aunque sí puede ser todas esas cosas, pero no tiene que necesariamente ser esas cosas. El 10 de bastos sobre todo habla de éxito a nivel personal, algo que quizá hace mucho tiempo que queremos o hemos estado buscando, hace tiempo que estamos anhelando, estamos tratando de mover y organizar las cosas para que se nos dé y pues al fin se nos da.
y es ese sentido de satisfacción, ese sentido de, eh, no sé, de logro personal que viene con eso. Mientras que a la vez, ¿verdad? Tenemos un 10 de bastos invertido y el 10 de bastos, qué sé yo, quizás es una cosa de la forma en que yo aprendí a leer el tarot, pero yo en el 10 de bastos, fíjate, fue un 9. Yo en el 10 de bastos veo alivio, veo mucho alivio, veo que muchas cargas que teníamos encima que estábamos llevando, que nos estaban quemando, ¿verdad? Estamos exhaustos, demasiado fuego, demasiado conflicto. La carta invertida a mí me habla de quitarse eso de encima, que las cargas disminuyan, que haya menos presión, que haya menos dificultad, que haya que cargar menos cosas que hacer, que sean necesarias, menos responsabilidad. Me estoy fijando, sin embargo, ahora que originalmente leí 10 de bastos y lo apunté como 10 de bastos, y en realidad es 9 de bastos. 9 de bastos al revés tiene, vamos a hablar de similitudes y diferencias. 9 de bastos invertido, parecido, puede tener un sentido de alivio, parecido al 10 de bastos invertido. Pero el 9 de bastos es diferente, primero en que cuando la carta, ¿verdad?, la vemos derecha, habla de que casi hemos llegado a algún tipo de logro o algún tipo de recta final en un proceso y tenemos mucho cansancio, así que nos estamos tomando como una pequeña pausa antes de hacer ese último trayecto, hacer esa última extensión dentro del proceso para acabarlo y lograr, ¿verdad?, la victoria, conseguir la recompensa. Cuando la carta sale al revés, a veces se lee como que es eso mismo, pero entonces la distancia entre donde te estás tomando el descanso y el final del proceso está más cerca todavía que si la carta saliera derecha. Pero, ¿verdad? Aquí hay algo de ya descansamos, estamos en hora de, ¿verdad?, volver a la carga porque lo que nos falta es bien poquito. O sea, esa es la perspectiva de los seres mirándolo desde las cartas. Cuando entramos entonces en los detalles de qué está en dónde, mencioné en el proceso de hablar de, ¿verdad?, la figura geométrica más grande, que es esa gran cruz que forma como un diamante de líneas rojas, que puede que estéticamente a algunos les guste, pero astrológicamente no es señal muy buena que digamos. Eh, Específicamente las posiciones que están formando ese diamante rojo son, primero, la luna llena en Cáncer, lo cual es el Sol en Capricornio, haciendo una conjunción con Pluto en Acuario. Pluto está justo al principio de Acuario, el Sol en Capricornio está acabando Capricornio, por eso conjunción. Haciendo una oposición a la Luna y Marte, haciendo, ¿verdad?, la Luna haciendo una conjunción con Marte en Cáncer. Pero tenemos entonces, mirándolo desde la perspectiva, ¿verdad?, de que el Sol está en el medio cielo o el zenit y se me olvidó la palabra árabe para la oposición. Eh, en fin, y en su directa oposición hacia abajo, la Luna y Marte, tenemos hacia el horizonte este, desde la perspectiva, ¿verdad?, de la astrología, la primera casa, tenemos a Quirón en Aries. Tenemos en la dirección contraria, en el descendiente, o sea, el horizonte oeste, tenemos Lilith en Libra. Entonces, esto primero habla de que como está involucrado el planeta de la acción, que es Marte, y además de que, ¿verdad?, el planeta de la acción, Marte, está formando parte de una gran cruz. Encima, Marte está en movimiento retrógrado. Definitivamente esto no es una luna llena de actuar sobre nada. No es necesariamente de, ¿verdad?, ejercer influencia externa
físicamente sobre objetos o cosas o lugares. Es más bien de revisión, de que esas emociones que nos están dando la energía, la necesidad de actuar sobre algo, en vez de actuar, revisemos. Nos sentemos con las emociones, por cargadas y fuertes que sean. Definitivamente, ¿verdad? Marte le mete mucho fuego a esta luna y a las emociones que vienen con ella. Pero, ¿verdad? No en este caso porque es un retrógrado y porque es una gran cuadratura, no para actuar, sino más bien para revisar lo que hicimos en momentos de coraje. Revisar lo que hemos estado haciendo por los últimos 18 meses en tanto a lo que tiene que ver con familia, con el hogar, con lo doméstico, con la seguridad emocional, con las conexiones, ¿verdad? Que tienen todas esas cosas que he mencionado, con la intuición, con los sueños, con las metáforas, con la simbología. Eh, Forma una posición, ¿verdad? Con una conjunción que ya es más un poco paradójica, porque tenemos juntos el planeta de los secretos, el sexo y la muerte, que es Pluto, con el Sol, que es la luz, la proverbial luz del sistema solar, lo que se revela, lo que se expone, lo que se hace público, lo que además nos divierte, lo que además nos trae cierto nivel de buena suerte y fortuna. Así que hay algo aquí, ¿verdad? De que estamos pasando por un proceso en el cual cosas extrañas, poco convencionales, son traídas a la luz pública, reveladas al público. Sobre todo en contextos profesionales, ¿verdad? Ya sea en interacciones con personas mayores o con figuras de autoridad, o que se nos está a nivel político, ¿verdad? Porque Acuario tiene mucho que ver con experiencias colectivas, con lo político, con lo mundial. Eh, Esto ha sido un periodo de que se nos revele mucho comportamiento raro o fuera de lugar de figuras públicas, de figuras políticas. Esto es una parte de esta luna llena definitivamente. Eh, pero a su vez y a nivel que lo experimentemos quizá más individual, que ciertas revelaciones en esos ámbitos públicos nos obliguen a hacer cambios en nuestras carreras, o que cambien, ¿verdad?, el impacto de nuestra reputación con otras personas, la forma en que nos relacionamos con personas mayores. Lamento decirlo, pero es que pues, ¿verdad? Yo no hago esto estilo New Age y todo es positivo y todo es optimismo. También esto para alguna gente va a ser eh, aprender datos nuevos sobre la muerte de una persona mayor, probablemente el padre o el abuelo. En otros casos, ¿verdad? Esa conjunción representa la muerte de un abuelo, representa la muerte de un padre, o ¿verdad? El acercamiento de la muerte. Eh, y las cuadraturas, entonces, ¿verdad? Lo que tenemos a cada lado, si hubiera estado una de las dos solas, hubiera sido tener que balancear las formas en que estas cosas externas, eh, estos secretos que tienen que ver con figuras de autoridad, con lo político, con el ámbito público, la forma en que nos vemos obligadas a hacer cambios ahí, o que ciertas de esas cosas cambian y nos obligan a hacer cambios por consecuencia, y la forma en que estamos actuando sobre nuestra seguridad emocional o basado en emoción, sobre nuestro hogar, sobre cuestiones domésticas. Solo tomando en cuenta Quirón en Aries hubiera significado que para hacer un buen balance es necesario sanar las formas en que utilizamos la impulsividad, las formas en que utilizamos la cabeza. Y Aries, más que cualquier otra cosa, no es... Hay gente que habla de que si la salud mental. No. Aries representa sobre todo la literal física cabeza. ¿Ok? Eh, sí, también como que lo que pasa dentro de la cabeza, pero mucho más la cabeza misma. Así que, ¿verdad? Esto hubiera sido un tiempo en el cual es importante eh,
revisar cosas que hicimos, sobre todo que hicimos bajo coraje, que ahora quizá nos arrepentimos o ahora quizá nos damos cuenta que no fueron suficientes. O que debimos haber actuado sobre ese coraje y solamente lo sentimos y no nos expresamos. Eh, Hubiera sido tiempo además de fijarnos que en un momento anterior, ¿verdad? Tuvimos una oportunidad de actuar sobre un impulso que nos hubiera traído éxito y no lo hicimos. Es, es como que nos traen la oportunidad de vuelta para que esta vez sí actuemos sobre el impulso. La otra vez no actuamos sobre el impulso y era importante y era necesario y favorable. Ahora lo debes hacer. Pero eso sería la conversación que estuviéramos teniendo si solo estuviera lo que se le llama una cuadratura en forma de T, ¿verdad? Que forma un triángulo rojo. Eh, Al ser una gran cuadratura, tenemos por otro lado, si solo estuviéramos hablando de Lilith, que no es posible hacer el balance entre las cosas de Cáncer y Capricornio de manera consciente. Lilith como el punto focal, que ¿verdad? Es el centro de un T-square. Lilith hubiera significado que teníamos que confiar y depender más bien de nuestros primeros impulsos en una situación en la cual queremos ejercer venganza y utilizarlos de otra manera que no sea vengativa. O sencillamente confiar en que podemos hacer un buen balance inconscientemente, actuando más bien sobre cosas que no hacemos a propósito, confiando en de que nuestra acción inconsciente va a establecer un balance apropiado y adecuado. Y sobre todo, en tanto y en cuanto, ¿verdad? Juntamos lo público y lo doméstico, las cuestiones que tienen que ver con la riqueza, el poder, porque Pluto también es de esas cosas, ¿verdad? El sexo, la muerte, los secretos. Juntar eso con las cuestiones domésticas y la seguridad emocional y qué sé yo, de una manera que sea lo más equitativa posible. Que, que produzca cierto nivel de, además de justicia, de belleza, de armonía, de, quiero decir, de proporción, de proporción simétrica, además. Y que, ¿verdad? Hacer ese balance lo hiciéramos de manera inconsciente, de manera no pensada, no pendientes a eso, confiar que vamos a reaccionar en el momento correcto, de la manera correcta y que ese balance se establecería, ¿verdad? Sin tratar de hacerlo a propósito. Que es una de las cosas que en círculos y cultura New Age nunca te dirían que lo hagas de esa manera. Porque todo tiene que ser tan altamente pensado y enfocado y planificado. Y pues no. En este caso, eso hubiera sido el acercamiento incorrecto. Lo correcto hubiera sido más bien confiar en que nuestros deseos e impulsos que tiran hacia lo justo, hacia lo bello, hacia lo proporcional, hacia lo recíproco, eh, se iban a apoderar del momento y vamos a actuar de la manera correcta en el momento correcto. Pero tenemos una oposición entre Quirón en Aries con Lilith en Libra. Y ahí es que entra la cosa de... Es poco probable que instintiva y automáticamente actuemos exactamente de la manera impulsiva que en un tiempo anterior nos llevó hacia un trauma, nos provocó una herida en la psique. Es muy poco probable que instintiva e irracionalmente escojamos meternos en una batalla que no quisimos meternos en un tiempo anterior y eso todavía es, ¿verdad? Una cicatriz que tenemos en la psique. O aguantar la lengua, aguantar las manos, evitar pelear, porque en un tiempo anterior peleamos cuando debimos haber mantenido la paz. Lo cual me lleva, inevitablemente, a volver al principio. Resultado, ¿qué podemos esperar que resulte de esta combinación? Que en la mayoría de los casos, en la mayoría de las personas, no hagan nada. Por lo menos externamente no hagan
cosa alguna. Encima, para dificultar la cuestión de tomar decisiones para actuar, o ya sea para empezar cosas nuevas o acabar cosas, tenemos encima que si utilizamos la intuición de manera disciplinada y restringida, la intuición y la creatividad, eso nos aclara la mente consciente para tener buenas y productivas conversaciones con personas mayores, con figuras de autoridad, sobre trabajo o en contextos de trabajo. Y o a su vez, ¿verdad? Que hacer esas cosas, ya sea con figuras mayores, pensando como una persona más tradicional, eh, pensando de manera más tradicional, interactuando con personas mayores, nos traiga cierto nivel de inspiración y conexión intuitiva y demás. Pero, pero, aprender de esos intercambios y esa utilización mutuamente beneficiosa de una manera que se nos quede duraderamente hacia el futuro, bien difícil. Este es un tiempo bien difícil para deliberar a largo plazo. Este es un tiempo, y especial y particularmente la dificultad viene de que tenemos específicamente Saturno y Venus en Pisces, ¿verdad? La forma en que nos relacionamos con otra gente puede ser muy empática, muy compasiva, muy creativa, intuitiva y espiritual, pero también confusa y no muy lógica, que digamos. Se nos puede dificultar cosas como hablar correctamente sobre matemática o utilizar la matemática en conversación y que la necesitemos y que eh, o que luego de tener una conversación productiva y creativa que llevó a innovación necesaria o interesante y productiva, que te acuerdes más allá de la conversación, muy poco probable. Entonces, estas cosas como que se acumulan a el resultado de que probablemente no hagamos mucho, vayamos a muchos sitios, tenga muchos resultados más allá, pero si hay dos grandes oportunidades. Hablemos de los triángulos de oportunidad que mencioné. Primer triángulo de oportunidad, el punto focal es Urano en Tauro. Ese triángulo de oportunidad con Urano en Tauro se refiere a que en estos días puede que tengamos algún tipo de sorpresa material, ya sea una condición de salud que salió de la nada, que no nos esperábamos, puede ser un cambio en nuestras posesiones materiales. En muchos casos, ¿verdad? Eso significaría, puede ser, ¿verdad? Botar objetos que tenemos, sobre todo probablemente en nuestras casas, porque algo les sucedió y entonces tenemos que salir de ellos. O de repente fijarnos que podemos conseguir ciertas cosas y entonces eso nos pone las tuercas a moverse, ¿verdad? Nos pone a darnos cuenta de otras cosas. Mientras que la otra oportunidad es la conjunción de nada más y nada menos Neptuno con el nodo norte en Aries. En el último grado, porque los nodos se mueven de manera retrógrada, de manera permanente. Ese triángulo de oportunidad es que repentina, intuitiva e irracionalmente, pero ¿verdad? En un momento de genialidad instantáneo, impredecible, se nos ocurre un balance que hace un buen compromiso entre las cosas de Capricornio que mencioné y las cosas de Cáncer. De manera bien parecida, ¿verdad? Explorar estados alterados de conciencia, muy productivo para este propósito también. Meditar por largos, extendidos periodos de tiempo. En los casos de aquellos de ustedes que lo puedan hacer de manera segura y controlada, Saturno en Pisces, no al garete, pero ¿verdad? De manera controlada y disciplinada. El uso de ¿verdad? Sustancias psicodélicas a mayor o menor grado. Ustedes, ¿verdad? Si tienen experiencia, saben qué dosis son seguras y cuáles quizás no. Este es un momento para, ¿verdad? Tirar por la precaución, no por lo valiente. Puede llevar a un buen balance, a encontrar
un buen punto de intercambio. Y con eso les dejo. Ese es mi reportaje para la luna llena en Cáncer. Espero hablar con ustedes en 2 semanas para la próxima luna nueva.